No importa, porque el agua es un símbolo. Lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3, de 19 al 21, que el agua es un símbolo. ¿Quién es el que bautiza? No contestaron y lo están viendo. Amén. Vamos a leerlo, miren. ¿Quién es el que bautiza? Yo los he bautizado con agua. El bautizo de Juan, que era para la conversión, para el arrepentimiento, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Sumergir en el Espíritu, no en el agua. Por eso la iglesia desde el primer siglo bautiza en una piscina, en un río, no más que sea agua dulce, o aventándole 3 gotitas de agua si no hay más. Porque el agua es un símbolo. Primera de Pedro 3, 19 al 21. Y vamos a ver por último, vamos a ver rápido esto, dice el sembrador. No basta dar inicio a la vida cristiana, hay que creer, madurar y dar frutos. Aquí ya nos está exigiendo algo. Lee Marcos 4, 1 al 9 y contesta estas preguntas. ¿Hay diferencia entre un lugar y otro donde se siembra? Entonces aquí pues, vamos a ver primero, vamos a ver uno o dos versículos nada más porque no podemos leer todo, pero aquí están las parábolas del sembrador. Marcos 4, del 1 al 9. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús enseñó muchas cosas por medio de ejemplos, parábolas y enseñanza, y enseñaba en esta forma. Escuchen esto: el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra y las semillas brotaron, y enseguida, por no estar muy honda la tierra, pero cuando salió el sol las quemó, y como no tenían raíces se secaron. Y otras semillas, y ahí se va, etcétera. Vamos a ver, y ahí dice, contesta: ¿hay diferencia entre lugar y otro donde se siembra la semilla? Sí. Entonces, ¿de cuál tierra somos nosotros? ¿De la tierra que sí está es de la buena, o hay puras piedras o espinos? ¿Y sabes cómo nos vamos a dar cuenta? Ahorita vamos a darnos cuenta a la vuelta de la hojita. Y dice, ¿sí o no? ¿La semilla es siempre la misma? ¿Sí o no? Sí. Luego lee Marcos 4, del 3 al 20, contesta estas preguntas. Ya ahí está ya la contestación. ¿Qué es la semilla? La palabra. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Y quiénes son las manos derechas de Jesús que van a sembrar? No han ido, ¿verdad? Por eso no contesta. Ya se descubrieron. Dice, ¿cuáles son los más grandes obstáculos que le impidan dar fruto a la palabra de Dios? A ver, ¿cuál es? Dice, ¿cuáles son los más grandes obstáculos que le impiden dar fruto a la palabra de Dios? Para nosotros, hermanos, ahí lo dice: los espinos, la piedra, no había tierra, el calor. Y para nosotros, ¿qué es? No tengo tiempo porque estoy siempre trabajando. Tu Dios es el trabajo. No tengo tiempo porque se enoja mi esposa si voy a la iglesia. Y todos los pretextos que ponga uno,
Eso es lo que impide al Señor. Ahora, el trigo y la cizaña. En el mundo hay de todo, gente abierta hacia la verdad y gente cerrada, gente que lucha por hacer el bien y gente entregada al mal. Dice, al final habrá la separación. Es bien importante entender esto, lo leen en la casa. ¿Por qué? Porque los discípulos dicen al Señor, pero ¿por qué no arrancamos la cizaña? Dice, no, déjala ahí, dice, porque al arrancarla puedes dañar el trigo. Por eso nosotros aquí en la iglesia hay buenos y malos, pero ahí están en la iglesia. ¿Se han oído? Yo no voy a esa iglesia porque hay puros hipócritas, puros pecadores, son peor que yo, por eso no voy. Pero la iglesia por eso es, porque es ¿para qué? Para los hipócritas y para los pecadores. Los santos ya están en el cielo. Entonces el que no se reconoce pecador no necesita la iglesia, no necesita de Dios. Entonces se va a ir ¿para dónde? Para abajo, por ser bueno. Porque al cielo solo se va santo, pecador y luego santo. No que tenemos que pecar, tenemos que luchar, pero vamos a ser pecadores hasta que nos muéramos. Entonces viene importante eso. Y contesta estas preguntas. Lee Mateo 13, 24 al 30 y Mateo 13, 36 al 46 y contesta estas preguntas. ¿Quién es el sembrador? Bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Quiénes son la buena semilla? Nosotros. Ah, sí, ¿verdad? Luego se apuntaron. ¿Quién es la cizaña? Nosotros no, aquí no vino nadie, ¿verdad? Aquí no metemos cizaña, nomás uno que otro por ahí. Pero luego nos vamos a confesar, no se preocupen. Así de fácil, ¿verdad? Entonces la cizaña es cuando nosotros estamos en un grupo, igual que afuera, que en la casa, y a veces nos cae mal a alguien o le vemos algún defecto y nomás estamos mirando los defectos para ir a decirle al otro, ¿lo viste? Es la cizaña también. O me sacó la lengua y me caí gordo y ya no voy al grupo. Esa sí es una fe bien cimentada. Porque le sacan la lengua. ¿Se imaginan? Si a Jesús lo escupieron, lo hicieron pedazos y él se dejó clavar en la cruz, y a nosotros nos sacan la lengua y nos vamos de la iglesia. ¿Qué esperanzas de que lleguemos al cielo? ¿Quién es el enemigo que siembra la cizaña? Satanás. Dice, ¿cuándo habrá la separación? En la parucía, capítulo 25, ahí está la parucía, versículo 31 hasta que se termine el capítulo, 25, 31 hasta el final. En la parucía habrá la separación. La consumación de todo, cuando se termine todo. ¿Mande? ¿Quiénes son las cizañas? ¿Qué le va a poner ahí? No, ¿quién es el enemigo que siembra la cizaña? De Satanás. Pero la anterior, ¿quiénes son las cizañas? ¿Quiénes son las cizañas? Los que hacen el mal, hermano, en la iglesia. Hay gente que viene aquí a la iglesia y se le llama tibieza espiritual. Creen que porque están en el Santísimo o porque están en el grupo de apóstoles de la palabra, se van a ir al cielo. Y no dejamos de comernos al hermano, y en la casa llegamos aventando patadas y regañando a los demás. Esa es la cizaña nosotros mismos. Por eso la pregunta es, ¿somos cizaña o somos el trigo? Bueno, hermano, que somos el trigo. Los que hacen el mal, hermana, podemos ser cualquiera de nosotros que nos portamos mal. ¿Quiénes son las buenas cizañas? ¿Quién es el enemigo que siembra las cizañas? Pues el diablo. La buena semilla, hermana, la buena semilla que es el trigo. ¿Cómo digo? La buena semilla, ¿quiénes son la buena semilla? Nosotros, ¿verdad? Es la palabra de Dios y nosotros
Ya nos llenamos de la palabra de Dios, por eso somos nosotros. Espero, ¿verdad? Ok, ya entonces el tesoro y la perla, y con esto terminamos. ¿Cuándo habrá la separación? En la parucía. Al final, parucía. Sí. Ajá, paru. Al final, en la consumación se le llama. La parucía es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando se termine, sí va a venir Jesús. En la parucía viene Jesús y se termina todo. Va a haber la transformación. Ahí va a poner sus chivos a la izquierda y sus corderitos a la derecha. Dice, vengan benditos de mi Padre todos nosotros, porque no fuimos cizaña, fuimos buena, trigo puro. Amén. Mateo 25, 31 en adelante. El tesoro y la perla. Realizarse como cristiano es lo máximo, dijo el Chapulín Colorado. Para lograr esto hay que estar dispuestos a renunciar a todo lo demás. Lee Mateo 13, 44 a 46 y contesta estas preguntas. Esta sí la vamos a leer porque es mi favorita. Mateo 13. 44 al 46. Y leo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido, es un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va y vende cuanto tiene y la compra. Hasta ahí se termina la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces el reino de los cielos es como un tesoro escondido, es como una perla. Entonces, para tener esa perla de gran valor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una decisión. ¿Qué es la fe? Tomar una decisión. Cambiar, conversión. Dejar el egoísmo, la pereza, odios, rencores, vender todo, echarlo a la basura y hacer de nosotros esa perla preciosa. Bueno, ¿qué faltan? 25. Les alcanzo a leer porque les dije que si teníamos tiempo, en vez de cantar un canto, mejor les voy a compartir ¿cómo se llama? ¿Qué les dije que era? Una carta patrística, para que vean lo que hacía en el primer siglo, si lo hacemos nosotros sí o no, o lo hace la iglesia de la esquina. Mire, dice mi libro de apologética, que este libro me lo regaló la Radio Católica hace como 14 años. Más que batallé mucho para entenderle, porque es un libro que hizo un sacerdote en inglés y lo traducieron al español y tiene mucha teología. Duré años para poderle entender, tiene mucha explicación. Dice San Jerónimo, caray, ese no es. Y vamos a ver el primer siglo. ¿Dónde se quedó San Jerónimo? Los primeros, ese no es, ese tampoco. Aquí está. Los primeros padres de la iglesia sobre el trabajo de la iglesia. Vamos a ver una primera carta del Papa Clemente en el primer siglo, el año 92. Fue el tercer Papa de la iglesia.
Y dice, segunda carta de Clemente de Roma a los Corintios: la iglesia viva es el cuerpo de Cristo. Y los apóstoles afirman que la iglesia no le pertenece al presente, sino que ha existido desde el principio. Esta era espiritual como lo fue nuestro Jesús, pero se hizo manifiesta en los últimos días para que Él pudiese salvarnos. Y la iglesia, siendo espiritual, se manifestó en la carne de Cristo. Fíjense, ¿desde cuándo creemos que en la iglesia no hay salvación? Y que la iglesia la fundó Jesús, ¿para qué? Para salvarnos en su cuerpo. Desde el año 92. ¿Cuántos años tenía Cristo de muerto? ¿70 años? Y ya la iglesia cree lo que creemos ahorita. Esta no es una iglesia protestante que se hizo ayer, es la iglesia apostólica. Segundo siglo, Orígenes, otro padre de la iglesia. Donde hay pecado también hay divisiones. ¿Vieron por qué hay divisiones? Los dividió el pecado, pero ellos dicen que ni pecado tienen. Cismas, herejías y disputas, pero donde hay virtud también hay armonía y unidad, de las cuales provienen el corazón único y el alma única de todos los creyentes. ¿Por qué está hablando de la unidad? Porque la iglesia es una. Unidad, solamente una, universal. Tercer siglo, San Cipriano de Cartago. La esposa de Cristo no puede ser manchada. Ella es íntegra y casta. Ella conoce un solo hogar. Y con casta modestia guarda la santidad de una alcoba. Es ella la que nos cuida para Dios. Ella que sella para el reino los hijos que concibió. Por eso la iglesia es el cielo. En la tierra. Aquí lo dice. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cielo, porque ahí están los santos que ya murieron. Es la misma iglesia católica. Los santos se fueron al cielo, hay otros en el purgatorio que ya entraron, ya se salvaron, pero falta su purificación. Y está la iglesia militante. Entonces, ¿qué es el cielo? La casa de Dios, la iglesia católica. ¿Desde cuándo se decía? Desde el primero y segundo siglo. Por eso cuando alguien les pregunta, ¿cómo puedo saber yo si es la iglesia de Cristo? Métete en YouTube y ahí sale época patrística o la patrología y te salen todos los padres de la iglesia. Especialmente yo les recomiendo a mi favorito, se llama San Ignacio de Antioquía, en el año 107, que iba a que se lo devoraran los leones en Roma, y los influyentes en Roma querían pagar para sacarlo. Dijo no, él no aceptó. Dijo, yo quiero ser trigo en los dientes de los leones, porque quiero morir como murió mi Señor. Y no aceptó, él quería morir. A ver cuándo tenemos ese pensamiento. Nosotros ya estamos bien valientes. Apenas nos duele el estómago y andamos corriendo que nos quiten el dolor. Y yo soy el primero y por eso lo digo. Yo tengo este librito, tiene muchas cartas, pero ya se nos terminó el tiempo. Bueno, hermano, compartimos con ustedes la iglesia, un poquito de catequesis y conocimiento desde los primeros siglos. Yo les comparto lo que yo he estudiado, lo que yo aprendí, y es doctrina pura de la iglesia de Cristo. Y ahí tienen la tarea para la casa, en la siguiente hoja, en la página 51. Y ya también ahí al final está la vid y los sarmientos. Dice, los sarmientos tienen que estar unidos a la vid para poder dar frutos. Si están separados, se secan y se echan al fuego. Entonces, tenemos que estar unidos ¿a quién? A la Eucaristía, a Jesucristo, o nos secamos. Lo mismo para nosotros, tenemos que estar unidos Cristo para dar fruto, tenemos que estar unidos a la vid que es el Señor. Y ahí dice, lee Juan 15 del 1 al 6 y completa esta frase: mediante Él
Nos separamos de Cristo y mediante nos unimos a Él. ¿Ya sabemos cómo nos unimos? En la vid, ¿qué es Jesús? La Eucaristía. Yo no puedo decir que amo a Jesús si no amo la Eucaristía. Porque mira, hay un canto, mira, al fin, ahorita ya vamos a terminar en 30 segundos, mire, hay un canto que dice: Señor, yo sé que estás escondido, que estás ahí en la Eucaristía, pero no te puedo ver. Esas palabras son protestantes. Donde ustedes las oigan, digan: lo reprendo en el nombre de Jesús. La Eucaristía es Jesús. Él lo dice: este es mi cuerpo. Yo soy el pan bajado del cielo. Cuando lo consagra el sacerdote, no es pan, es Jesús. Nosotros sí lo podemos ver. Lo tomamos, lo agarramos y nos lo comemos. Él no dice que es, ya no dice que es pan. Cuando se consagra, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús es el Hijo de María. Ese pedacito de pan ya no es pan, se llama Jesús. Por eso nosotros no podemos cantar esos cantos. Nosotros sí lo vemos y nos lo comemos. Y corre nuestra sangre. Porque ¿qué hace cuando nos lo comemos? Se mete dentro de nosotros. Dura como 10-12 minutos para que los ácidos del estómago lo hagan, se vaya al cuerpo, pero mientras tanto tenemos ahí a Jesús dentro de nosotros. Y luego, ¿qué se hace ese pedacito de pan? Carne y sangre de nosotros. ¿Y quién corre también la carne y la sangre adentro de nosotros? La de Jesús. Por eso, si no tomamos la Eucaristía, no saben de lo que se pierde. Por eso tenemos la confesión bien sencilla. Nomás, lo único que tenemos que hacer es pasar vergüenzas. Hay que ir a decirle al Padre todo lo que hacemos y así todo avergonzado, pero de modo. Para que no vuelvas a pecar, te sirve para que no sigas haciendo pecados. Bueno, entonces tenemos la invitación, hermano, para este sábado. No vamos a ir entonces a predicar, yo creo, o no sé, porque tenemos